Y a continuación, el doctor Daniel González Santana. Daniel González Santana es un compañero de nuestra unidad del Hospital Materno Infantil de Las Palmas, de la Unidad de Gastroenterología y Nutrición. Es también un joven entusiasta y nos va a hablar de alimentación complementaria, baby-led weaning, modelo tradicional con cuchara. Era Daniel, gracias. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Pues nada, como bien ha dicho Luis, yo voy a hablarles de un modelo de introducción de la alimentación complementaria, comparándola con la alimentación tradicional con cuchara. Lo primero es definir lo que es el baby-led weaning, es un término inglés. Baby sería bebé, led es el participio del verbo to lead, liderado, dirigido, y weaning sería el desteto, el paso a la alimentación complementaria. O sea que una buena traducción sería el destete dirigido por el bebé. Todo comienza con una enfermera llamada G. Rapley, que trabajaba en salud pública en Reino Unido, y ella acuñó este término en 2005 estudiando la capacitación de los lactantes a la alimentación sólida. Más tarde lo convertiría a este estudio en tema de su doctorado. Ella hacía visitas domiciliarias a madres lactantes y se dio cuenta de que los problemas en la introducción de la alimentación en los bebés eran más frecuentes de lo que ella pensaba. Y se encontró con muchos padres estresados y bebés que tampoco estaban muy contentos. Y ella también pues observó que los niños a partir de los 6 meses de edad eran capaces de hacer muchas más cosas y de ser más autónomos de lo que nosotros les dejábamos, puesto que les estábamos dando un papel pasivo en la alimentación, simplemente metiéndoles cucharadas sin más. Entonces ella se inspiró no solo en estos pacientes que visitaba en su propio domicilio, sino en sus propios hijos. Como madre trabajadora y madre de 3 hijos, le dio una alimentación tradicional con cuchara. En el segundo hizo un baby-led weaning mixto, o sea, cuchara y baby-led weaning, y ya con el tercero hizo un baby-led weaning estricto. Y bueno, ¿y qué fue primero, el baby-led weaning o la alimentación con cuchara? Pues bueno, en este asentamiento del Neolítico de hace casi 8.000 años, se encontraron cucharas primitivas de madera con marcas de dientes de dientes de leche. Por lo tanto, ya en el Neolítico, pues nuestros antecesores daban de comer a sus bebés con cuchara. Y si echamos una mirada hacia los pueblos que persisten hoy en día, pues vemos ¿qué vemos en ellos? Pues vemos una lactancia materna prolongada, muchas veces compartida entre hermanos, que a veces esos hermanos no son ni de la misma especie, como en esa foto. Luego vemos a unos niños pues con mucha autonomía y que son capaces pues eso, de ellos mismos coger los alimentos que les dan con sus padres, muchas veces comen con sus hermanos y tienen que competir con ellos, es decir, deben espabilar pronto. Y sus padres pues les pueden dar también, no solo le dan alimentos sólidos que ellos van comiendo, sino también le dan triturados, no siempre con cucharas, sino a veces manos o con la premasticación. Hay pueblos que los padres mastican los alimentos y se los dan a sus niños, pero evidentemente tienen mucha más autonomía que lo que han tenido nuestros niños más o menos desde los años 60. ¿Dónde ha calado bien esta teoría? Bueno, nació en Reino Unido y ahí caló, pero curiosamente otro de los países anglosajones donde ha calado mucho es en Nueva Zelanda, de tal manera que casi todos los trabajos que tenemos son de Reino Unido y Nueva Zelanda. Y, pues eso, era un trabajo sobre los bebés nacidos en Galicia en 2016, de 6.777 nacimientos, incluyeron 6.355 madres y les hicieron un cuestionario, les preguntaron cuál había sido su método de introducción de alimentación complementaria. Y se dieron cuenta que solo el 38,6% siquiera había oído hablar del baby-led weaning, o sea, solo ese porcentaje habían oído hablar, los demás ni siquiera sabían lo que era. Usaban el baby-led weaning un 14% y un baby-led weaning estricto solo un 2,1%. Se dieron cuenta también que, o concluyeron que era más frecuente el uso de baby-led weaning en lactancia materna exclusiva, en madres urbanitas y con un mayor nivel de estudio.
Y al final tuvieron que concluir que, bueno, que todavía es una práctica poco frecuente en España y sobre todo cuando hablamos de un baby-led weaning estricto. Cuando nos planteamos el usar el baby-led weaning, hay que tener una serie de requisitos de seguridad para el bebé previamente. Entonces, no se aconseja empezarlo antes de los 6 meses porque necesitamos a un lactante que se siente y que se mantenga con la cabeza bien erguida. Además, debe ser capaz de agarrar objetos con la mano, al principio con todo el puño y luego más tarde también puede ser haciendo la pinza. Tiene que ser un bebé que haya perdido ya el reflejo de extrusión, que es el reflejo en el que al introducirle algo en la boca, pues ellos lo empujan con la lengua. Tienen que mostrar cierto interés por los alimentos y por todo lo que les rodea y, por supuesto, debe ser siempre vigilado por un adulto. También los alimentos deben cumplir una serie de requisitos para evitar problemas. Deben ser alimentos blandos, fáciles de masticar, deben ser alargados para que los niños los puedan coger con todo su puño y con el tamaño de más o menos del dedo índice de un adulto, para que sea el puño del bebé y sobresalga un trocito que es el que el niño va a ir mordisqueando. Por supuesto, deben ser alimentos sanos como cualquier otro lactante y debemos priorizar los alimentos ricos en hierro, porque no debemos olvidar que a partir de los 6 meses los niños ya no obtienen todo el hierro que necesitan con la lactancia materna. Como a cualquier bebé, vamos a evitar los alimentos con sal, con azúcar o con grasas saturadas. Luego, por riesgo de atragantamiento, también evitaremos alimentos duros o muy pequeños, los frutos secos o las semillas enteros, o las frutas con hueso. Para evitar toxinfecciones alimentarias, pues los alimentos de origen animal deben estar bien hechos. Y evitaremos también las verduras ricas en nitratos por el riesgo de metahemoglobinemia. Entonces serían más o menos los alimentos prohibidos que hemos comentado. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? Pues bueno, en primer lugar promueve unos hábitos de alimentación saludables, porque muchos de los trocitos que le vamos a ofrecer a los niños van a estar basados sobre todo en alimentos sanos como son las verduras o las frutas. Favorece la lactancia materna, porque además lo ideal es que el niño cuando empieza con esta técnica, incluso cuando la continúa, tenga la lactancia materna de apoyo, porque al principio no se va a nutrir bien solo con los alimentos sólidos que les ofrecemos. Por supuesto, estos niños van a tener una mayor aceptación de sabores y de texturas variados. Se van a acostumbrar su paladar no solo al sabor ese del puré o de los 2-3 purés que prueban más las 2-3 papillas de fruta, sino toda la gama de sabores de las frutas, de las verduras, de las carnes, del pescado, con lo cual esos niños aceptarán tanto el dulce como el salado, el amargo y el ácido y el umami. Por supuesto habrá una mejor relación del lactante con los alimentos, puesto que los dejamos que toquen, que huelan, que saboreen. También favorece la autorregulación, es decir, el niño cuando se siente saciado va a parar, mientras que si nosotros le vamos enchufando cucharas sin que el niño pueda reaccionar, pues a lo mejor su mecanismo de saciedad no dejamos que funcione bien y es cuando vienen esos vómitos porque el niño le hemos llenado más que su capacidad. Y además promueve la comida en familia, porque el niño lo vamos a poner en la trona y lo vamos a incluir en la familia. Y eso está demostradísimo que disminuye la obesidad, el comer en familia. Otra de las ventajas es que los padres tienen al niño ahí como lo están vigilando, pero más bien de reojo. Tampoco hay que estar agobiando al niño y entonces hay menor ansiedad familiar y también menor presión sobre el niño. El niño está más feliz y los padres también. Por tanto, los padres también se van a preocupar menos por el peso del niño si a lo mejor no es tan boyante como sería de otra forma. Estimula el desarrollo psicomotor del lactante, porque le estamos dando más independencia y lo que decíamos antes, tocan, saborean, huelen. Y además favorecemos la masticación desde muy temprano y lo cual hace que el correcto crecimiento de los arcos dentales y que este a su vez sea simétrico, porque los niños masticarán por ambos lados al mismo tiempo, no solo por el lado por el que nosotros le introducimos la cuchara, que normalmente suele ser el mismo, porque tendemos a colocarnos en la misma posición. Este estudio que compara a niños con baby-led weaning con niños con alimentación por cuchara,
lo que quería ver si había diferencias en peso, talla o índice de masa corporal. Y lo que vieron es que los alimentados con cuchara tuvieron mayor tasa, pero no mayor peso ni índice de masa corporal. De los alimentados con cuchara vieron que los de fórmula tuvieron más peso que los de lactancia materna. Sin embargo, los de Baby Led Weaning no mostraron diferencias entre alimentados con fórmula o con lactancia materna. En este otro estudio, vieron que los niños alimentados con Baby Led Weaning tenían una mayor respuesta a la saciedad y una menor tendencia al sobrepeso. Además, estos resultados fueron independientes de la duración de la lactancia materna, del inicio de la alimentación complementaria y del control que ejercían las madres sobre los niños, los padres. En este otro estudio se comparó a niños alimentados con cuchara y niños alimentados con Baby Led Weaning, pero un Baby Led Weaning modificado que se llama Bliss. Este Baby Led Weaning lo que hace es intentar corregir los inconvenientes que tiene el Baby Led Weaning, que sería un riesgo de bajo peso, de déficit de ingesta energética, de déficit de algunos micronutrientes como el hierro y atragantamiento. Entonces, estos padres fueron instruidos antes de empezar el Baby Led Weaning, instruidos para que evitaran todo esto. Entonces, lo que concluyeron al final es que los niños que usaron el método Bliss tuvieron una dieta más variada y aceptaban diferentes texturas al año de vida. Y a los 24 meses lo que vieron es que tenían una mayor ingesta de frutas y de verduras que los niños alimentados con cuchara. ¿Cuáles son los inconvenientes del Baby Led Weaning? Pues bueno, ya los he adelantado un poco, pero en primer lugar la falta de evidencia científica, puesto que la mayoría de los estudios pues tienen un tamaño muestral pequeño y además muchos de ellos están basados en encuestas a los padres, mientras que no hay estudios aleatorizados y controlados. Otro de los inconvenientes es que al principio los niños poco más o menos que juegan con la comida al principio y no llegan a nutrirse lo suficientemente, con una ingesta de energía insuficiente y también de algunos micronutrientes como el hierro. Y luego está el temido riesgo de atragantamiento con estos alimentos sólidos. Pues, ¿cuáles son esos alimentos con riesgo de atragantamiento? Pues en realidad sirven para los niños con Baby Led Weaning y para todos los bebés en general. No se nos ocurre darles pues alimentos enteros con hueso como cerezas o aceitunas, frutas o verduras que crudas son duras como la zanahoria o la manzana, alimentos enteros redondeados como las uvas o los tomates cherry, alimentos con espinas, con cáscaras, con hueso, alimentos que hacen bola como las lonchas de embutido, algunas chucherías que pueden ser pues las gominolas, los caramelos duros o las que son pegajosas como las nubes, las saladas, alimentos que tienen puntas o durezas como las papas tipo chips o las palomitas de maíz, las roscas, o los frutos secos enteros. En este otro estudio pues se comparó también a niños con el método Bliss y niños con cuchara y para ver el riesgo de atragantamiento. Y ellos vieron que el 35% de los bebés al menos tuvo un atragantamiento a los 6 u 8 meses de vida, pero no vieron diferencias entre ambos grupos. Y lo que sí les preocupó a los investigadores fue que al 52% a los 7 meses y el 94% a los 12 meses se les ofrecieron alimentos con riesgo de atragantamiento en ambos grupos. Es decir, que tanto los padres con Baby Led Weaning como los padres que alimentaban con cuchara, a esas edades ya más, pues eso, 7 meses y 12 meses, daban algunos de los alimentos que estuve nombrando antes, que ponen en riesgo a los bebés. En este otro estudio, pues no observaron diferencias en el índice de masa corporal ni en la autorregulación energética entre ambos grupos. Y lo que sí vieron es que los que se alimentaron con Bliss tuvieron menor rechazo a alimentos y mayor disfrute de la comida. Aquí lo que vieron es que los niños alimentados con Bliss consumieron más sodio y más grasa a los 7 meses. Esto se puede explicar en que estos niños comen con los padres y muchas veces pues se les da lo mismo que comen los padres a una edad más temprana que a los niños alimentados con cuchara. Sin embargo, a los 12 meses al año de vida, estos niños
tuvieron una alimentación más sana y comieron menos grasas saturadas que los alimentados con cuchara. Sin embargo, no vieron diferencias a los 24 meses y vieron elevada ingesta de sodio y de azúcares añadidos en ambos grupos. O sea que también los niños Bliss dejaron de ser tan sanos. Y el grupo Bliss parece ser adecuado nutricionalmente, pero preocupa que el baby led weaning estricto sea tan adecuado. En este estudio, que incluyó 1.151 madres, es uno de los más amplios, pues preguntaron a las madres el número de atragantamientos, a qué edad las habían tenido y con qué alimentos. Y vieron que el baby led weaning no se asoció a una mayor frecuencia de atragantamientos, que al final la tuvo un 13% de la muestra. Hubo una mayor frecuencia de atragantamientos con alimentos alargados, pero se dieron cuenta que fueron más frecuentes en niños en los que no estaban acostumbrados a que les ofrecieran este tipo de alimentos. Hubo un mayor riesgo de atragantamiento con alimentos resbaladizos, pegajosos o con piel. Y este estudio, aunque es un tamaño muestral importante, el reclutamiento fue por redes sociales, con lo cual es un sesgo importante. Y además las que informaban eran las madres y no un sanitario o un investigador. El estudio Bliss, que es el que hemos estado hablando, las siglas vienen de Baby Led Weaning Introduction to Solids, ¿vale? Fue creado en Nueva Zelanda. Es una versión modificada y mejorada del Baby Led Weaning. Promueve la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y de lo que trata es de evitar el déficit energético, el bajo peso, el déficit de micronutrientes y los atragantamientos. Y para ello se instruye a los padres antes de empezar la técnica. Esta es la hoja informativa que se le da a los niños del estudio Bliss. Pues eso, lo que dice es que se empiece ofreciéndoles trozos de alimentos con forma de dedo, que siempre incluyamos a los niños en la comida con el resto de la familia, que les ofrezcamos variedad de alimentos, al menos 4 cada vez, porque a los niños les gusta la variedad y que ellos elijan lo que más les llama la atención o lo que más les gusta. Que evitemos meterles prisa a los niños o estresarnos nosotros, que por supuesto evitemos ofrecerle comida rápida o alimentos con sal o con azúcares añadidos y que siempre pues guardemos esas reglas de seguridad, el tener el niño en posición erguida, con la cabeza erguida también, no dejar a los niños solos y no ofrecerles alimentos con riesgo de atragantamiento. Y bueno, luego también lo que dicen es que no esperemos que el primer día los niños se vayan a comer todo lo que les hemos puesto, que tengamos paciencia con ellos y que poco a poco irán progresando. Luego tenemos el método mixto, que sería usar baby led weaning, pero también triturado. Quizás esta sea la opción más fisiológica y sobre todo es la más adecuada en los primeros meses del destete, porque al principio cuando los niños empiezan con el baby led weaning, pues eso, chupan, tiran el alimento, tal. Al final no es poco lo que ingieren. Por lo tanto, luego, después de que los niños pues, han estado curioseando con la comida, probándola, pues le daríamos un triturado. Entonces es más fácil mantener el aporte energético adecuado y de micronutrientes. Y por lo tanto vamos a disminuir los inconvenientes del baby led weaning estricto. Esto es una revisión que incluye 18 artículos publicados entre 2010 y 2016 y al final ellos lo que concluyen es que bueno, se necesita más evidencia para evaluar bien el impacto sobre la ingesta de energía y nutrientes y así como su influencia en el peso y en los hábitos alimentarios. Pero que estos primeros estudios parecen indicar que fomenta hábitos alimentarios positivos y una ganancia ponderal adecuada de los bebés. En esta otra revisión, que incluye dos artículos entre 2000 y 2018, parecen pocos artículos, pero es que hay pocos artículos en general sobre el baby led weaning, con lo cual estas revisiones son así porque es que no puede ser de otra forma. La calidad de la evidencia es baja, también concluyen eso,
Pero bueno, también dicen que estos estudios recientes apuntan a que el método Bliss, el Baby Led Weaning modificado, y sus recomendaciones a los padres pues previenen las deficiencias nutricionales y el riesgo de atragantamiento, y lo sitúan como una buena opción. Esto, bueno, este es el, digamos, el documento que ha hecho la Asociación Española de Pediatría, que salió en noviembre de 2018 y que tiene un episodio, un capítulo, perdón, dedicado al Baby Led Weaning, y que les recomiendo que lo lean porque está muy bien como información a los padres. O sea, que es la referencia española para el Baby Led Weaning. Y ya para terminar, como conclusiones, podemos decir que el Baby Led Weaning puede ser una opción correcta, que el desarrollo psicomotor debe ser el adecuado, hay que asegurar una adecuada ingesta de energía y de micronutrientes, evitar alimentos que favorezcan el atragantamiento. El método Bliss parece mejor que seguir un Baby Led Weaning estricto. El método mixto quizás sea el más adecuado en los primeros meses de la introducción de la alimentación complementaria. Esto podría adoptar este tipo de alimentación, podría evitar trastornos alimentarios y de obesidad en el futuro. Hay menos ansiedad en los padres y más integración en la familia de los bebés, y los estudios comparativos no muestran tantas diferencias. Se necesitan, por supuesto, más ensayos clínicos controlados aleatorizados. Y lo que queremos es eso, terminar con bebés incluidos en la familia y una familia comiendo todos en armonía y felices. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Daniel González por esta excelente exposición y puesta al día del Baby Led Weaning.